Buen día, profesores, compañeros. Mi nombre es Nicolás Rosas y junto con mi compañero Camilo Núñez vamos a presentar nuestras soluciones para el taller 1 del curso de máquinas de aprendizaje. Primero vamos a partir por la pregunta libre, que es el tema que nosotros escogimos, que se trata de reducción de dimensionalidad. En específico es corroborar la siguiente afirmación. Es igual de efectivo aplicar PCA sobre variables numéricas continuas que aplicarlo sobre variables categóricas codificadas numéricamente. Para poder comprobar o refutar esta afirmación, definimos la siguiente estrategia. Vamos a hacer un cómputo de PCA para cada uno de los datasets que elegimos sobre sus variables continuas categóricas o ambas según corresponda. Luego de eso vamos a obtener porcentajes de covarianza, como también la suma acumulativa de estos porcentajes para cada uno de los casos. Y adicionalmente se va a entrenar un modelo de regresión lineal para obtener los MCE relacionados a cada uno de estos modelos. Para analizar los datos se tienen las siguientes consideraciones. Para los datos categóricos que no se encuentren en en formato enteros para que puedan ser procesados, se va a usar una transformación de one-hot encoding para codificarlos. Los datasets con los que trabajaremos serán el Avocado Dataset, que es un dataset que tiene información acerca de precios y características de las paltas durante un periodo de los años 2015 y 2008. Este es un dataset real. También vamos a usar el Avalon Dataset, que es un dataset con información de pesos, tamaños y características como la cantidad de anillos que tienen los abulones, que son unos moluscos eh, de las costas de Sudáfrica y Medio Oriente. Y aparte, como datasets sintéticos, vamos a usar los generadores de scikit-learn, que generan datos multietiqueta aleatorios. En el Avalon Dataset vamos a comparar PCA teniendo en consideración la columna categórica, que fue, como fue mencionado anteriormente, transformada usando one-hot encoding. Y se puede ver que no existen diferencias significativas al momento de comparar los resultados que se obtenieron entre un modelo y otro, lo cual nos hace pensar que el modelo PSA no está teniendo en consideración mucho estas nuevas filas categóricas para su cálculo. De nuevo, aquí para el Avocado Dataset tenemos que las diferencias son de órdenes de magnitud muy inferiores, que en la cantidad de cifras significativas que escogimos representar los datos ni siquiera se pueden, ni siquiera se pueden demostrar. Prácticamente los datasets quedan iguales, sin ninguna variación, y los modelos también quedan iguales. Entonces, esto nos confirma que las variables categóricas en PCA tienen muy poca relevancia versus a las variables que puedan ser continuas o enteras. Finalmente, para nuestro dataset sintético, vamos a analizar PCA sin usar one-hot encoding y usando one-hot encoding. Y se puede ver que usando one-hot encoding se agregan muchas columnas, lo que agrega ruido al momento de hacer el one-hot encoding. Y además se puede ver que, a diferencia de los casos anteriores, los MSE de los modelos de regresión lineal aquí tienen mucha más diferencia, aumentando el EMC, teniendo el caso de one-hot encoding. De nuevo, creemos que esto se debe a la inclusión de estas nuevas columnas que agregan ruido y no entregan como valores ni componentes que, que aporten, que aporten a los datos. Como conclusiones, creemos que PSA no es un buen método para reducir dimensionalidad en el caso de que las variables sean mixtas o simplemente categóricas.
debido a la forma en la que se calcula PSA. ¿Ya? Para variables que sean únicamente categóricas, existen otros métodos como MCA, que están diseñados para poder entregar mejores resultados para estos tipos de datos. Y para datos mixtos es ideal buscar un approach intermedio como ciertos algoritmos que están implementados en R. Adicionalmente, eh, como fue mencionado para el dataset sintético, la codificación one hot elimina el problema de añadir pesos sin significado a las categorías, pero las nuevas columnas que se agregan al eliminar estos pesos afectan la reducción de dimensionalidad con PC. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre nuestro desarrollo de la solución para el challenge de Kaggle. Entonces, como introducción, podemos considerar que nuestro objetivo se basa en la predicción de categorías al momento de tener enunciados, al momento de tener particularmente su título, y para eso nosotros vamos a desarrollar una máquina de aprendizaje automático, particularmente una regresión lineal, y todo esto lo podemos encontrar en nuestro repositorio que aparece en pantalla. Hablemos un poco del dataset que nosotros vamos a utilizar. El dataset que se utiliza en esta competencia corresponde particularmente al Mercado Libre Data Challenge del año 2012, también conocido como MELI 2019. En él podemos encontrar para este caso alrededor de 100.000 datos de entrenamiento, y lo que buscamos es poder predecir 71.000 datos para poder obtener sus etiquetas. Particularmente vamos a evaluar, como comenté, sus títulos. Por otro lado, encontramos una cantidad total de 50 etiquetas en el conjunto final, y como podemos ver en la imagen que aparece al costado, este dataset está desbalanceado, por lo tanto tenemos clases que son más representativas que otras. Ahora hablemos de la estrategia que se utilizó y que nos logró obtener un score. Lo primero que nosotros buscamos es poder hacer un preprocesamiento del texto, particularmente los títulos. Para ello vamos a vectorizar los títulos creando un embedding, utilizando la técnica TF-IDF, una clásica técnica. En ella vamos a hacer una tokenización, lematización y un stemming de cada texto o de cada título. A continuación, como comenté anteriormente, existe un desbalanceamiento, por lo tanto vamos a hacer un resampling de los datos para poder aumentar y para poder balancearlos. Para esto vamos a utilizar una técnica conocida que corresponde a SMOK. Y finalmente vamos a desarrollar un tercer paso que corresponde al regresor logístico. Dado que vamos a utilizar un regresor logístico y nos encontramos con un problema de multietiqueta, vamos a utilizar la técnica One versus Rest para poder entrenar la máquina, y además vamos a utilizar Cross Validation para poder hacer un uso más adecuado del dataset o del resampling en este caso. Es importante mencionar que nosotros no hicimos un split del dataset o del resampling, dado que simplemente quisimos entrenar la máquina con todos los datos y no quisimos quitarle una menor cantidad de ellos. Con respecto a la preparación experimental, vamos a hablar primero del preprocesamiento. Como mencioné anteriormente, nosotros hacemos un preprocesamiento sobre el título, sobre los títulos de cada artículo, utilizando la librería NLTK. Para ello, nosotros vamos a utilizar tanto Stopword como la lematización en el lenguaje español, y además, como comentamos, la vectorización que se va a utilizar corresponde a la ATF-IDF. Los hiperparámetros que nosotros utilizamos van a ser como máxima diferencia de 0.5 y la mínima de 5, y la cantidad máxima de futures o de embedding a completar van a ser de 100.000. Ahí podemos ver el código que se utilizó. Ahora vamos a hablar del resampling. El resampling es bastante simple. En realidad se utilizó la librería Imbalance Learn, que viene con todo implementado. Y en nuestro caso, obtuvimos un resampling o una nueva muestra de 751.000 datos, 7 órdenes de magnitud superior a la que nosotros teníamos desde un principio. Finalmente, la máquina que nosotros utilizamos va a ser un regresor logístico. Para ello utilizamos la implementación Logistic Regression CV de Scikit-learn. Particularmente, ¿por qué escogimos esta implementación? Porque ya viene por defecto con el método de Cross Validation, y por lo tanto utilizamos este método para poder hacer el entrenamiento. Para ello usamos 5 folds, los cuales los pueden ver más adelante en el código. Dado que tenemos un problema de multiclase, como mencionamos en la introducción, debemos encontrar alguna forma de poder entrenar la máquina considerando este concepto.
Para ello, vamos a utilizar la implementación de One versus Red Classifier, también de la librería scikit-learn, y gracias a esta también debemos utilizar la recomendación que nos da la misma librería para el solver, que en nuestro caso corresponde al Newton CG. Particularmente los hiperparámetros van a ser, el más importante corresponde a la cantidad máxima de iteraciones, que nosotros las fijamos en 5000. Ahí pueden ver el código que nosotros utilizamos. Finalmente, como conclusiones que logramos sacar a partir de esto, es que, de acuerdo al approach que nosotros acabamos de presentar, tuvimos un score de 0.97, considerando una métrica F1, en este caso para el 10% de los datos, también es importante mencionarlo, por lo cual podríamos mencionar que se está acercando a una solución factible, por lo tanto podría servirnos para poder competir. Sin embargo, tuvimos un pequeño problema o unas pequeñas situaciones que corresponde al tiempo de entrenamiento con el cual nosotros pudimos desarrollar nuestra implementación. Particularmente, el código completo demoró 21 minutos. Y esto lo ejecutamos en una máquina bastante poderosa, se podría decir, con 128 GB de RAM y 24 núcleos. Y eso nos hace pensar que esto, si lo extrapolamos a una máquina más pequeña, puede demorar mucho más tiempo. Las etapas que más tiempo toman, particularmente, corresponde a la vectorización con 17 minutos y el entrenamiento del modelo con 7 minutos. Finalmente, cabe destacar que también probamos otros modelos como el multinomial NB con una vectorización con Vectorizer. Sin embargo, no logramos un buen score si lo comparamos con nuestra técnica del regresor logístico, por lo tanto la descartamos para poder utilizarla en esta competencia. Esa fue nuestra presentación con nuestras soluciones para el taller número 1. Muchas gracias.